Y pues nada, oye, de verdad un placer y muchísimas gracias tenerte hoy aquí otra vez. Entonces es muy buena oportunidad, yo creo, pues para todos los que se han apuntado a Academy, lo que digo yo siempre del ver fuego real. O sea, nosotros les ponemos casos sanitizados o ejemplos o no sé qué, pero bueno, que aquí hay gente que aparte de casos académicos se parte la cara todos los días, que habéis visto muchísimo, que, joder, pues los emprendedores siempre sois gente interesante por definición. Y nada, eso, pues la oportunidad de poder hablar contigo. Así que era un placer. Y he de decir que la primera edición, la tuya, fue un gran éxito, la charla contigo. Así que genial. Sí, no, yo la verdad que conocí a muchos de los alumnos, seguimos en contacto y todo, y súper interesante para mí también. O sea que he venido animado a la segunda, viendo tus buenos leads que salen de ahí. Muy bien, perfecto. Pues nada, bueno, si quieres, arranca con, te pido presentación sobre ti, presentación sobre qué es Graphex y lo pillamos desde ahí. Sí, creo que voy a compartir un poco la pantalla. Me gusta, ya sabes, enseñar el producto, creo que voy a usar un poco un deck que hemos hecho para inversores. Creo que al final un poco el fin de esto de utilidad tiene de que tengáis un poco de idea con qué tipo de gente tratáis la gente financiera, con los CEOs de startups. Y bueno, y además, como hacemos una cosa de análisis de datos, normalmente hay cierta afinidad entre los que estáis ahí detrás y lo que hacemos nosotros, porque es de análisis de datos, pero claro, esto de los análisis de datos es una cosa de amplio espectro, ¿no? Como los antibióticos, en el sentido de que un tipo de análisis de datos es el puramente financiero, que tiene que ver mucho con coger datos de la caja de la empresa y aprender a proyectarlos a futuro, ¿no? Con distintas variables, pero cada vez vamos a un mundo en el que la empresa tiene un dato más granular del cliente, ¿no? O sea, en el que ya no solo cuentas con el MRR del cliente de lo que te está metiendo mes a mes o anualmente, depende de la naturaleza de la empresa, sino que puedes guardar cada interacción que tiene la empresa con el cliente. Y por cada interacción me refiero a cada email que intercambia con alguien de soporte de tu equipo, cada email que intercambia, o sea, o cada clic que hace en tu plataforma. Si eres un e-commerce, no solo hoy día puedes guardar el histórico que ha comprado el usuario, sino qué cosas ha visto pero no ha comprado, ¿no? Y puedes ver, o sea, puedes hacerle encuestas y saber otro tipo de información, ¿no? Que rellenen, ¿no? Entonces, o sea, al final vamos a un mundo en el que la información de los clientes cada vez es más rica, ¿no? Y en eso sí que estamos un poco en Graphes, de ayudar a sacarle el máximo partido posible, ¿no? Obviamente luego hay casos de uso más específicos de empresas que tienen otro tipo de información, pues yo qué sé, imaginaos, si eres una empresa de utilities, ¿no? Pues sabes cuánta agua le llega a tus clientes a qué hora del día, ¿no? Si eres un equipo de fútbol y estás fichando futbolistas, como es un caso que tenemos por ahí que contamos que mola bastante, pues puedes tener información de los jugadores de fútbol del mundo, de no solo de cuánto miden, cuánto corren, a Moneyball, un cuánto poco. saltan, salto Moneyball total. De hecho, tenemos directamente un vídeo en YouTube que si os interesa el tema buscáis Moneyball Graphics y hacemos un Moneyball con datos públicos del juego del FIFA. El juego del FIFA, asumimos que los datos son bastante realistas y entonces los usamos para, digamos, modelar a los jugadores, ¿no? Y está muy guay porque puedes encontrar jugadores infravalorados, ¿no? O sea, jugadores que no se reconocen como buenos, pues porque a lo mejor no son guapos, todavía no son tan famosos, no están en un equipo tan llamativo y demás, ¿no? Y a lo mejor si miras sus variables y tal, te das cuenta de que estás ante una joya que fichar antes, ¿no? Yo ahí, por cierto, recomiendo a todo el mundo Twitter y LinkedIn de Graphics porque a diario o prácticamente a diario colgáis algún ejemplo chulo y además muchas veces de actualidad. Me acuerdo que habéis, bueno, con COVID obviamente habéis puesto un montón, pero con elecciones americanas pusiste, o sea, me Sí, acuerdo sí. alguna de la Mira, cabeza. si me compartes la pantalla empiezo a enseñar Ah, cosas, es que es lo verdad. más divertido, que no puedo. Perdona, perdona, le tengo que dar. Creo que ahora pues.
Vale, genial. A ver, deja un momento, pero vamos, tan cosas noticiosas, ¿no? Como que literalmente ponemos análisis y escriben noticias sobre ellos, que es una cosa que mola bastante. Que pocos productos, nosotros tenemos la suerte de porque pocos productos se dan la circunstancia que puedas generar noticias de ámbitos tan distintos como los que os voy a enseñar. Mirad, o sea, voy a compartir la pantalla. Pero, por ejemplo, el otro día... una vez tenía aquí unos datos que sacamos con una empresa con la que colaboramos bastante, que sacan todos los días el AVE, el precio del AVE entre distintas localizaciones, ¿vale? Y entonces los subimos a Graphics y enseguida hice un análisis muy rápido, pero muy rápido es en plan que literalmente tardé en hacer este análisis sin exagerar 6 minutos o así, ¿vale? O sea, tardé más en escribir el tweet que en hacer análisis. Espera, que no sé por qué no se puede abrir aquí. Vale. Y entonces, tengo que cambiar mi cuenta, la de Graphics. Bien. Y entonces, nada, puse este tweet en el que, fijaos, esto es calcular el precio medio del billete, clase turista, entre Madrid y Barcelona, desde que se estaban recogiendo los datos aquí, más o menos, esto es Hombre, noviembre de 2020, ¿no? Y aquí veis claramente cómo el precio del billete en Barcelona-Madrid, ¿no? En Madrid-Barcelona, pues ha pasado de los 90 euros que había, ¿no? Y ha ido bajando ahora que está casi en unos 30, ¿no? Mediano, ¿no? Y aquí veis que esto es cuando entraron los trenes estos de Wigo, ¿no? Se liberalizó el recorrido, y luego entraron los de Hablo, ¿no? Y claramente parece que hubo cierta preparación y todavía siguen cayendo más, ¿no? Entonces esto, que es algo bastante interesante, diría, ¿no? Porque es, joder, para algo se hace la liberalización, ¿no? del recorrido, ¿no? Y que hasta ahora nadie había esto medido de alguna manera, aunque parezca increíble, o sea, son cosas como que cuesta entender, ¿no? Que estas cosas no se vean bien, ¿no? Y entonces nada, yo muy rápidamente saqué estos datos, los visualicé en un segundo y mirad, esto tiene o sea, 150.000 personas han visto el tweet, ¿vale? ostras. O sea, que es una cantidad de gente increíble, ¿no? Para que hagáis una idea, Ibai hizo ayer un directo y tenía 300.000 y ha salido en prensa, ¿vale? Y Sí, sí, esto es un no, análisis de datos, ¿no? luego te voy a preguntar también que cuentes tu relación personal con Twitter porque es bestial la historia. Es decir, sí, 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 más sí. de lo que se puede ver venir. Y bueno, fijaos, luego puse aquí el trayecto Madrid-Málaga, ¿no? Y aquí se ve como Madrid-Málaga no ha bajado, Sí, sino pues, que más bien incluso ha subido en los meses del verano, la gente se va ahí a comer espetos, sube la demanda de los espetos, ¿no? Y luego baja, ¿vale? Y luego, mira, pues esto se ve que con el Omicron bajó finalmente el precio, ¿no? Porque habría más tal y gente cancelaría, ¿no? Y bajó, ¿no? Pero bueno, que se ve que efectivamente no. Y esto es el de Sevilla también, ¿no? Que también se ve que efectivamente no va a la baja y como efectivamente la liberalización ha servido, ¿no? Pero bueno, esto veis, lo publiqué hace el 21 de enero, o sea, hace relativamente poco, ¿no? Y tuvo todo eso, pero es que luego rápidamente me cogí un dataset muy interesante de un CIS para probar una feature de Graphics y me di cuenta correlando variables que salía esto de que preguntaba a la gente, porque preguntan cientos de cosas, y me di cuenta que la gente no, pues le preguntaban y decían que piensan que va a haber más violencia adentro de 10 años, ¿no? que ahora, ¿no? Y muy poquita gente, ¿no? O sea, solamente un 20 o un 10% piensan que va a haber menos que ahora violencia y un 10% solo menos delincuencia que ahora, ¿no? O sea, la gente es bastante negativa sobre el futuro de la violencia y la delincuencia, ¿no? Entonces, como también está bastante familiarizado con los datos reales, porque tenemos a la Secretaría de Estado de Seguridad de Cliente de Graphics, que analiza todo tipo de crímenes y robos, ¿no? Pues me saqué aquí y decir, oye, esto lleva bajando décadas y no para bajar año a año los asesinatos y los robos y todo este tipo de cosas, ¿no? Que igual estamos un poco sesgados por tanto anuncio de casas de seguridad, que no sé si habrá que trabaje en casas de alarmas y demás, ¿no? Pero bueno, ¿no veis? Pongo este tweet así muy rápido y mirad lo que tiene esto. O sea, tiene como 400 retweets y tiene pues también 100.000 impresiones, ¿no? Y mogollón de gente viéndolo, ¿no? Y este, ¿no veis? Lo hice el 27, o sea, 6 días más tarde, ¿no? Y como veis, pues claro, esto lo acaba viendo mucha gente y los medios directamente saca, libre mercado, saca la noticia
de mi tweet, ¿no? Así, la vibración del transporte ferroviario, así caen los precios del AVE, no sé Sí, qué. comenta David también lo de la delincuencia del efecto Netflix que hace mucho daño. Y es verdad que es muy apocalíptico. Es que Netflix es Estos muy días. negativo, todo es Black Mirror, todo es malo, todo es negativo. Yo siempre de verdad me pregunto por qué no hay más pelis Un como final feliz. vendiendo, o vendiendo utopías del futuro. O sea, que entiendo que la distopía venda, pero a mí me encantaría ver cosas utópicas. O sea, no sé, imagínate cosas que no van a pasar de positivas que son, pero es que no conozco una sola peli o serie que vaya a una utopía. ¿Sabes? O sea, Correcto, sí, sí, sí. cuando el mundo en realidad va mejor por fortuna, en realidad, en casi todo. O sea, lo que pasa es que, bueno, claro, las noticias casi siempre que se cuentan son negativas. Pero bueno, mira, eso me sirve. Igual incluso podemos contar un poco, bueno, es que soy un poco desordenado, como estáis viendo, porque además esto me lo tomo como algo más desordenado. Entonces, mira, quizá voy a empezar por lo que yo empiezo contando a los inversores, porque así veis un poco cómo vendemos Graphex y enseguida salto a una demo del producto. Y mientras tanto os voy contando la historia de la empresa, ¿vale? ¿Os parece? Una buena mezcla. Vale. Pero dicho lo cual, que preguntéis en cualquier momento lo que queráis, incluso aunque parezca que no está muy relacionado con lo que estoy... Como No veis, me molesta para nada. a la pregunta de cuéntanos algo de Graphics, nos vuelve a empezar a enredar con Por favor, gente, parad en lo que queráis o poned por el chat, si no. Y yo corto, vamos, como queráis. Sí, sí. Vale, pues a ver, como veis, en la primera diapositiva lo que pone aquí es esto de No Code Advanced Data Analytics, ¿no? Y ponemos esto de No Code, que es un palabra que se ha puesto muy de moda y creo que tiene sentido que se haya puesto de moda. Mi tesis es la siguiente. Todo el mundo se pregunta si hay una burbuja o no en el venture capital, ¿no? Y conecto con cosas financieras, ¿no? Y mi respuesta es que la va a haber sin duda, como en el mercado no empieza a haber más productos como el nuestro y que sean no code, ¿vale? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si miráis la gente que se gradúa de informática, no está creciendo nada desde hace décadas. O sea, no hay más informáticos año a año, por mucho que haya una peli muy guay, muy motivadora de Facebook, de un tío forrándose, programando desde el cuarto de su casa y dejando la carrera, la gente no está estudiando más informática. Ni tampoco, por mucho que estamos haciendo animar a las mujeres a estudiar informática, por desgracia, tampoco están entrando más mujeres a estudiar informática. Entonces, la situación es bastante dramática en el sentido de que la economía se está haciendo digital, las empresas que más valen del mundo ya son todas tecnológicas, o sea, o sea si miráis todas las S&P 500, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. todos los puestos top son todo tecnológicas, ¿no? Entonces eso hace que obviamente los inversores crean en que tiene sentido invertir en tecnológicas porque creen que los retornos pueden ser muy altos en corto plazo, ¿no? Y que va a haber muchas empresas que salgan a bolsa y que valgan miles de millones, ¿no? Y facturen cientos de millones o miles de millones, ¿no? Entonces, claro, esa creencia es real porque ha pasado, ¿no? Y eso ha hecho que muchísima gente está, bueno, y más ahora con estos periodos de inflación que caen las bolsas generales y demás, pues es lógico que mucha gente ahora piensa que sus múltiplos de su dinero solo pueden depositarlos en tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dan dinero a las tecnológicas y claro, necesitamos sobre todo gente que escriba código, ¿no? Para todos los problemas que tenemos. ¿Y qué pasa? Que vamos corriendo a contratar programadores y hay los mismos programadores para muchas más empresas con mucho más dinero. ¿Qué pasa? Que acabamos pagándole a chavales recién acabada la carrera en España, eso está empezando a pasar, pues 35 o 40 mil, ¿no? Que eso, cuando yo estaba estudiando la carrera, los salarios que tenía la gente de 20, que eran los programadores guay que había en España, y era como, oh, qué guay, hay programadores que ganan 40.000, ¿no? Con 30 años, ¿no? ¿Vale? Y ahora tenemos a 20 ganando eso, que todavía no son nada productivos, ¿no? Y gente ya en España cobrando salarios de 100.000 o así, y amigos que tengo en Silicon Valley de mi edad, de 30 años, ganando 400.000, 500.000. O sea, que es que es una... O sea, estamos hablando de gente que es programadora, ¿vale? Con 30 años, ¿no? Entonces, claro, quiero decir, yo creo que esto va a acabar siendo una burbuja como, claro, como siga llegando más dinero y no haya programadores, porque además los programadores al ganan más dinero cambiando de trabajo, entonces duran un año y poco. De hecho, Justo. vamos a sacar un report muy poco. Sí, sí. Dentro de poco vamos a sacar un report con datos súper interesantes de un cliente que tiene datos súper interesantes. Se ha sacado todos los LinkedIn de España, de todos los informáticos de España. Entonces sabemos cuánto dura cada programador en cada Sí, sí. empresa y podemos predecir por variables qué probabilidad hay de que un programador se vaya
si en el pasado duró tanto y estuvo en tantas empresas, si tiene tal edad y no Pues sé es qué, no sé que cuánto. nosotros, o sea, más a nivel intuitivo, pero en clientes nuestros es un mercado feroz el de los programadores y ya en confianza muchos te dicen que les llegan LinkedIn todos los días y de empresas tochas y en general ofreciéndoles más sueldos, o sea que retenerlos. Los nuevos futbolistas, los nuevos futbolistas. Sí, sí, Es como total. los futbolistas, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, y claro, pues tienen agentes y todo. Ya mismo habrá cláusulas de rescisión de contrato y cosas así. Yo creo que vamos hacia eso, ¿no? Y es que además es exactamente la misma metáfora, porque, o sea, yo soy un Sevilla, o sea, ficho muy inteligentemente, cubro talento por descubrir, lo termino de formar, lo hago diamante, pero no sé cómo es Sevilla en el sentido de que no me paga una pasta por llevárselo la empresa grande, ¿no? Ujú, tal cual. Entonces, claro, de ahí a que, bueno, va a seguir sin duda haciendo falta programadores, Ujú. pero ya hay un montón de herramientas. Por ejemplo, Webflow es un muy buen ejemplo, no sé si la conocéis. Pues Webflow es una herramienta que tú puedes crear una web eh, con cierta complejidad. Obviamente no puedes hacer un producto final todavía, aunque vamos ya, presentan este trimestre ya lo presentaron y sacan unas cosas nuevas que va a permitir hacer mogollón de productos sin programadores. O sea, es espectacular, ¿vale? Y para mí, de hecho, Webflow es un poco muy referente para nosotros, ¿no? Tanto que en mi segunda slide pongo aquí como gráfisis de Figma / Webflow of Data Science, ¿vale? Porque creo que igual que Webflow permite algo que era, o sea, absolutamente imposible hace, nada, 3-4 años, que tú, un diseñador o cualquiera arrastrando cajitas y como si fuera Photoshop, hiciera una web funcional con cierta complejidad, ¿no? Nosotros creemos que en esta economía a la que vamos, aparte que no necesitas gente que te haga de programador sin ser programador porque son muy caros, también creemos que los datos van a ser lo que hagan que unas empresas sobrevivan o no. O sea, ahora igual todavía en esta transición, en el IBEX 35, los datos son un nice to have, ¿no? O sea, porque todavía las barreras de entrada de muchas empresas se sostienen en otras cosas, ¿no? Y no tanto en la optimización de los datos, pero con lo competitivo que se está haciendo en el mercado y en cuanto a las empresas que cada vez tienen más inteligencia, yo creo que determinar qué precio poner a tu producto, saber qué clientes priorizar, saber dónde encontrar a tus clientes, saber qué estrategias de marketing están funcionando y cuáles no, ese tipo de cosas no tiene ningún sentido hacerlas basadas en intuición. La intuición humana es acojonante, pero falla muchísimo en muchos casos y en otros casos es increíble. De hecho, voy a aprovechar y me voy a saltar a la última diapositiva del deck porque ilustro muy bien esta idea y creo que mola y creo que transmite y para gente como vosotros os puede gustar, ¿no? A lo mejor habéis visto esta especie de cosa que es muy viral en LinkedIn y en muchos sitios. Aquí la hemos repintado de una manera distinta, ¿no? Pero creo que ilustra muy bien la evolución de lo que son los datos, ¿no? Y lo que no son, y lo que no son los datos también, ¿no? Ujú. Entonces, todo proceso de inteligencia es parte de datos, todo. O sea, hasta tu abuelo usa datos para predecir cosas, ¿no? La Ujú. cuestión es cómo de ordenado haga esa recolección de los datos, ¿no? Y cómo de preciso lo haga. Pero todos estamos captando información con nuestros ojos de nuestra realidad y tomamos decisiones en base a esa experiencia que hacemos y llamamos sesgos cognitivos a cuando nuestra realidad solamente es una visión parcial del mundo, ¿no? Y no nos permite generalizar, ¿no? Como pues para poder predecir bien, ¿no? Por eso siempre se dice, no generalices, ¿no? Pero es verdad que muchas veces sí que podemos, con mucha precisión, predecir muy bien cosas en ámbitos determinados. Los humanos somos acojonantes encontrando patrones en cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que todo empieza con intuiciones, hipótesis. Los CEOs suelen ser buenos, los filósofos suelen ser buenos, los artistas, tu cuñado suele ser bueno, ¿vale? Eh, y entonces somos relaciones crudas, subjetivas, parciales de la realidad. Entonces tú puedes decir que los inmigrantes son más sexistas, pues porque tú conoces 3 o 4 inmigrantes y les has escuchado decir cosas machistas, ¿no? Y puede ser que tenga sentido que lo pienses eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, luego, lo que diferencia a un experto de alguien con intuición es que es alguien que normalmente tiene acceso a datos, ¿no? O sea, ya sea porque trabaja recopilándolos o porque sea alguien que estudia ese tema y se lee informes de esa cosa, ¿no? Y al final tiene un método sistemático
para recoger esa información, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues tú dices, oye, yo he estado haciendo un estudio, ¿no? Y entonces hemos visto que los crímenes de violencia de género, por ejemplo, los cometen el 30%, los cometen inmigrantes, ¿no? Entonces, pues, alguien, sin sabiendo solo ese dato, puede decir, veis, no son más machistas, ¿no? Porque si solo son el 30%, el 70% lo hacen españoles. Entonces, claro, si todavía vas un paso más allá y dices, bueno, pero es que en términos relativos son el 10% de la población. Entonces ya puedes decir, hostia, pues igual, en términos relativos, sí que parece que los inmigrantes cometan más crímenes machistas, ¿no? Por tanto, incluso fíjate cómo aquí podías pensar, ¿no? Darle la razón a la intuición, ¿no? Con los datos, ¿no? Pero luego después pasas a una fase siguiente y entonces dices, bueno, en lugar de solo fijarme en la nacionalidad de la gente que ha cometido los crímenes machistas, vamos a añadirle la variable, por ejemplo, de imagínate que, y esta más es que ejemplos reales, ¿sabes? Que lo sabemos con los datos, ya digo, de la policía que analizan este tipo de datos con Graphics, ¿no? Entonces, vamos a analizar el dato, por ejemplo, del nivel de educación o de pobreza de esta gente, ¿no? Entonces, te das cuenta que en realidad correla más la variable pobreza con que alguien cometa crímenes machistas, ¿no? Que simplemente su nacionalidad. Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo en España correla la nacionalidad extranjera con la pobreza, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, ojo, eso cambia mucho la cosa, ¿no? Entiendo que alguien de Vox te pueda decir, bueno, a mí me da igual, porque como, a mí me da igual que no sea por ser, porque como la mayoría son pobres, yo por si acaso, ¿no? Pues prohíbo que entren los inmigrantes, ¿no? Y entonces me lo ahorro, ¿no? ¿Vale? Y es un argumento que puede poner. Pero claro, no es tampoco un buen criterio a medio o largo plazo, ¿no? Porque obviamente también luego podrías observar que a lo mejor la gente inmigrante es más emprendedora, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Y es clave para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, claro, ves, ya empiezas a ver la realidad, ¿no? Como con más matices, ¿no? Y fijaos que en realidad tampoco aquí estoy sacando ninguna mega conclusión de ponerme ahí de malas ni con el de Vox ni con el contrario, ¿no? Del espectro contrario, ¿no? Entonces, el paso siguiente, ¿no? Y este paso diría que es hasta donde llegan los expertos máximos en el mundo ahora mismo, ¿vale? O sea, se quedan aquí, ¿vale? O sea, lo que más, los que escriben policy making, expertos y tal, diría que llegan hasta aquí hoy día, ¿vale? Hasta knowledge, hasta esto de análisis, ¿no? Hasta análisis multivariante, regresión y demás, ¿no? Y como digo, a veces no es muy útil porque como el espacio es tan complejo y hay tantas correlaciones entre tantas variables, es difícil atribuir causalidad y por tanto es difícil tomar decisiones. Es verdad que sobre todo estos modelos son útiles un poco por vía negativa, más bien, o sea, por saber lo que sí que no es verdad, ¿sabéis? O sea, a veces estos modelos son más útiles no como para asegurar que es causal, sino que es seguro que no es causal, ¿no? ¿Vale? Porque si no hay ningún tipo de correlación es difícil pensar en ello. La hipótesis. ¿Vale? Es más para descartar casi que para ir a por ello, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería como intentar hacer un modelo predictivo, ¿no? Que esto, en este ejemplo que estoy poniendo, sería un poco como la peli esta de Minority Report, ¿no? ¿Vale? Que es, oye, imaginaos, introduces las características de un individuo, ¿no? Varón de 43 años, casado, con hijos, divorciado, con poca educación, de tal nacionalidad, con pocos amigos, o sea, imaginaos que pudierais saber la máxima información de alguien, ¿no? Como ya muchas empresas saben de nosotros, ¿no? Pues potencialmente, si tienes muchas variables, también tenéis que saber que cuantas más variables introduces en un modelo, más gente necesitas para poder entrenar un modelo. Porque a más variables, por cada variable que entras, digamos que hay un fenómeno, ¿vale? Que le llaman esto el curse of dimensionality, ¿vale? Que se multiplique exponencialmente el número de observaciones que necesitas, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto que sepáis ya es un gran reto que tiene el data science actualmente, ¿no? Porque, por ejemplo, para cosas médicas, ¿no? Que esto se puede pensar que es muy útil para cosas médicas, pues voy a intentar predecir un cáncer, ¿no? Pues claro, pensad que cuando quieres ver con datos un cáncer, pues lo ideal sería meter todos los genes de alguien, ¿no? O sea, ver la expresión genómica de más de 4.000 genes, ¿no? De esa persona y entonces luego intentar ver qué expresiones genómicas diferencian más a la gente que tiene un tipo de cáncer y otro, ¿no? Que se desarrolla más o menos, ¿no? El problema de eso es que tendrías que secuenciar el cáncer si quieres usar 4.000 variables de millones de personas, ¿no? Y hoy día pues no es barato ni rápido ni fácil secuenciar el ADN de millones de personas con ese tipo de cáncer, ¿no? Porque a lo mejor, si es un cáncer muy raro, a lo mejor ni siquiera hay millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un gran reto
en muchos ámbitos, ¿no? Si los reduces a otros, pues es asumible, ¿no? Y eso es lo que llamaríamos data science, ¿vale? Y entonces ya el tope de la hostia es esto que yo llamo a hacer modelos causales, que es una cosa que ni siquiera a nivel de ciencia básica hoy día se hace bien, porque es tan nuevo y tan difícil de hacer bien que ni siquiera se hace a nivel de la ciencia bien como tal, ¿no? Pero que empieza a hacerse, ¿vale? Y entonces esto te lleva más a, o sea, mientras que esto es una caja negra que te dice la probabilidad de que alguien tenga un cáncer o no, de que cometa un crimen o no, de que se convierta en tu cliente o no, de que vaya a renovar el mes que viene o no el contrato, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es muy útil cuando ayer estábamos revisando nuestro business plan, ¿no? Con la gente de Startup CFO, ¿no? No sé si pronunciarlo en inglés o en español. Startup CFO. Startup CFO. Cuando estábamos revisándolo, claro, estábamos dudando mucho con Bryce, que también lo tenéis por aquí, ¿no? Y Jaime, de cómo iba a ser el churn, ¿no? En los meses que vienen, ¿no? Una manera tradicional de ver el churn es en base a los meses anteriores, ¿no? O sea, tú ves el churn medio, cuántos clientes de media se han ido cada mes los 6 meses anteriores y dices, bueno, pues vamos a coger la media, ¿no? Y la vamos a proyectar a futuro. Podrías recortarla si yo convenzo a Jaime y digo, oye, Jaime, que es que vamos a sacar una feature nueva que es buenísima, que muchos clientes se piraron porque no la teníamos, entonces, pues igual redúcemelo un poco por esto, ¿no? Pero eso no es lo ideal, ¿no? Y de hecho en Graphes todavía no podemos hacer lo ideal porque tenemos una muestra relativamente pequeña de clientes. Tenemos 63 clientes, ¿vale? Y además cada uno son de su padre y de su madre, ¿no? O sea, un problema que tiene Graphes que todavía no tenemos como ese... No es una herramienta para lo bueno y para lo malo. Graphes es una herramienta muy horizontal. Entonces le podemos vender a mucha gente distinta, ¿vale? Entonces eso mola porque en teoría el mercado es muy grande, pero no mola tanto al principio porque, claro, no sabes muy bien en qué tipo de clientes centrarte al principio, hacer un marketing más dirigido a ese tipo de clientes y, por tanto, tener más predictibilidad. A lo mejor con un tipo de cliente muy específico, con 63 clientes, podríamos hacer un modelo bastante predictivo del churn. Pero con 63 clientes, teniendo más de 10 casos de uso distintos, una variación de tamaño de empresas altísima, todavía no podemos hacer un modelo bueno predictivo, ¿no? Pero en otros casos sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, lo ideal sería, ¿no? Es que en ese modelo financiero tú pudieras predecir el churn con bastante precisión, teniendo en cuenta todo ese tipo de modelos, ¿no? Obviamente lo intentamos hacer y lo medimos y lo revisamos todo el rato, pero ahora todavía nos funciona mejor casi hacer cosas por ojo, ¿no? Y por intuición, que aplicar un modelo, ¿no? Pero en otras empresas más maduras o con más tal, pues precisamente lo podrías hacer, ¿no? Entonces, ahí al final es asignar una probabilidad, ¿no? Mientras que esto que os estoy diciendo de la inferencia causal, la idea va más por hacer un modelo que se pueda explicar. Y eso os lo voy a enseñar ahora con algunos ejemplos concretos, ¿no? En este ejemplo sería algo así como la combinación, imaginaos, de que alguien que cobra menos del salario mínimo, tiene 23 años, poca educación y ha tenido un hijo no deseado, ¿no? Pues la probabilidad que cometa violencia de género es mucho más alta, ¿vale? O sea, este insight no es así todavía, porque esto se está haciendo todavía porque hay muchas de estas variables que no tiene la policía, ¿vale? Pero sí que sepáis que va un poco por ahí. De hecho, sí que se sabe a ciencia cierta, por ejemplo, que lo que más predice la bajada de la criminalidad fue cuando se sacaron los métodos anticonceptivos. O sea, esto del refrán de hijo de puta no es una cosa que no esté basada en cierto conocimiento del mundo, porque es que la realidad es que los crímenes los cometían muchos hijos no deseados, o sea, en el sentido de gente que tenía hijos de, pues eso, de qué tal, que no, se criaban sin padres, estaban en una situación mala económica y entonces se entraba en una espiral mala y la criminalidad era altísima entre eso. Y entonces, cuando tú miras la correlación y la relación y haces análisis así más más pormenorizados, mira, controlando por muchas variables, te das cuenta de que efectivamente es muy importante que no haya hijos no deseados en el mundo en familias pobres, ¿no? Porque eso reduce mucho la criminalidad, ¿no? Entonces, bueno, después de esto... Cuenta un caso de uso y luego pasar un poco a la parte más humana, de inicio de Graphics vale. y estas cosillas. Vale, venga, hacemos eso. Victoriano, perdona, ¿te puedo cortar un segundo? Lo hacemos por supuesto. así. ¿Qué tal? Lo he pedido, por favor. Sí. Mira, soy Alberto. Mira, yo trabajo en BBVA, ¿vale? ¿En qué, perdón? Yo trabajo en BBVA actualmente, ¿ok? Vale. Sí. De tal forma que, igual que muchos corporates y otros bancos, es como que ahora los datos lo es todo.
igual que la sostenibilidad, ¿vale? Entonces tú hablas de clientes y hablas de Perdona, casos por de preguntarte uso. rápido, ¿en qué Sí, parte de BBVA trabajas? en CIB se llama, que es la parte de inversión, Corporate Investment Banking se llama. Pero Vale. trabajamos mucho, colaboramos con Data Scientists, que el banco tiene contratados, etcétera. ¿Conoces Entonces, a Francisco Maturana? no, no. Vale, es el que Y lleva lo luego, de BBVA AI Factory. Es inversor nuestro él a nivel personal, por eso era muy serio. ok. Vale, perdona. Pues Continúa. no, sin problema. El caso es que no sé si vosotros cuando habléis con clientes y habláis con casos de uso, hay muchas veces, o no, las hay, en las que les podéis decir que vuestro producto no soluciona esa inquietud. O sea, porque al final lo que sí que estoy empezando yo a percibir es que como hay tanto hype con el uso de datos y justificado, porque muchas de las decisiones que tú comentas se pueden un poco predecir de esa manera. Si bien hay otros problemas que es casi imposible utilizar modelos estadísticos para predecir lo que va a pasar en el futuro. Entonces ya nos hemos Totalmente. dado cuenta pues, con temas en los cuales interviene la regulación, por ejemplo, con temas de precios de la luz o con temas de qué va a pasar ahora mismo con los spreads de los bonos o con el Treasury, etcétera, que te pegas unas correlaciones buenísimas y dices, no, que lo que está pasando no ha pasado nunca, entonces ya te cargas el modelo. Y pasa un poco con el tema de la sostenibilidad y el greenwashing y tal, que ya hay gente que empieza a decir, joder, macho, es que lo de los datos tampoco es, o sea, como que ni es al 100% ni es a cero, ¿no? Entonces, ¿tú crees que os da validez, os ha pasado ya decir a algún cliente, oye, es que esto no lo podemos hacer de esta forma? Esto no te va a servir. ¿Os está pasando Hombre, ya claro. o todavía son porque... Por supuesto, por supuesto. O sea, todo el rato. O sea, ya te digo, o sea, nosotros ahora tenemos la suerte de que Graphex lo puedes usar gratis, o sea, tiene un freemium bueno. Entonces, los clientes que acaban comprando Graphex ya lo compran cuando lo han probado y saben que les validan y les funciona, ¿no? Pero obviamente hay mucha gente que intenta resolver problemas que efectivamente, como dices, sobre todo, se puede resumir un poco como hay problemas que dependen mucho como de ciertos cisnes negros, ¿no? Como decía esto de Taleb, de cosas que no sabes, que no puedes controlar, que no pueden pasar y que no son, que ocurren de repente, ¿no? Que nadie se puede esperar, ¿no? Porque no, el pasado no te da ninguna pista de que ello pueda funcionar, ¿no? Como la regulación, como una disrupción tecnológica de repente, que ocurra una guerra. No sé, es que el mundo a veces lo cambia, ¿no? Que alguien le haya robado la novia a alguien que le cae mal, ¿no? Y es así, ¿no? Por eso yo defiendo mucho el cotilleo y la prensa del corazón, porque, joder, es que a veces esos eventos cambian un país, ¿no? Aunque no lo parezca, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, o sea, estoy contigo, pero hay muchísimos problemas que sí que creo que son súper atacables con datos y hay muchísimos, ¿no? Muchísimos, ¿no? Entonces, por eso, obviamente, no digo que todo se vaya a hacer con datos y al mismo tiempo pienso que se infrahacen cosas con datos, ¿no? Pasa que, bueno, tú vienes de una empresa que tiene una cultura como muy de datos, diría, como es BVA. Entonces, claro, creo que habrá mucho de gente pegándose, de intentando cosas y que no salen, ¿no? Bueno, ya sabes, Bueno, aquí cada uno se busca su hueco, claro. sí, sí. Pregunta Alex, no termino de Sí. entender muy bien. ¿Es un análisis de datos cuyo origen está en el cliente, en fuentes públicas o dónde? Yo tampoco entiendo bien a qué se refiere con es un análisis de datos cuyo origen está en... A ver, ¿Qué hace Graphics? Alex. pregunto por micro. A ver, no termino de entender muy bien la funcionalidad del producto. Es decir, yo como compañía contrato el producto exactamente ¿para qué? Para analizar datos, para que tú me hagas un reporte de algo que yo estoy interesado, para que analices un alto volumen de mis propios datos. ¿De dónde sacáis esos datos? Pues no termino de Vamos a comprender. verlo con ejemplos que siempre se entiende mejor. Vale. Vamos a pasar de lo abstracto a lo concreto. ¿Vale? Mirad, esto, por ejemplo, es, imaginaos que queréis entender por qué se van los empleados de vuestra empresa. ¿Vale? Las fuentes de datos pueden provenir de cualquier sitio. Graphex es agnóstico de dónde vienen los datos. O sea, lo normal es que los datos sean tuyos, o sea, los tengas en una base de datos tuya, ¿no? Pueden venir de un CRM como Salesforce, se pueden juntar con datos de eventos de clientes como cosas como Segment, pueden venir de una plataforma de e-commerce como Shopify, pueden venir del censo del INE y para cruzarlos con cosas poblacionales. Pueden venir de una encuesta que has lanzado a tus clientes, ¿vale? O sea,
El origen de los datos es múltiple y depende totalmente del cliente y de tal. Tenemos Pharmax, que el origen del dato es un experimento científico que hacen de poner en una placa de Petri unos compuestos químicos y una bacteria, y quieren ver si la membrana celular se deshace o no cuando ponen más de un químico del otro, en qué combinación, ¿no? Y entonces captan esos datos a partir del experimento, ¿no? Hay otros que tienen datos de las máquinas y de los procesos de la empresa y quieren entender qué procesos, ¿no? O sea, la multitud de ejemplos no es infinita, pero es bastante amplia, ¿vale? Y entonces lo voy a ilustrar con este ejemplo, que creo que es interesante. No es el más obvio, pero al mismo tiempo creo que es bastante intuitivo para todo el mundo, ¿vale? Entonces, imagina, esto es una empresa con 15.000 empleados, ¿vale? Una consultora, ¿vale? Y entonces, imaginaos que este es el Excel de partida o la base de datos de partida, en el que cada fila es un empleado y sabemos sobre ellos el departamento en el que trabaja, si han tenido un accidente laboral, cuánto sacaron en la evaluación de recursos humanos, el número de proyectos en los que están a la vez, nivel de satisfacción, cuántas horas trabajan de media al mes, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Que pueden medir sobre sus empleados, ¿vale? Entonces, una vez que tú tienes todos estos datos, tú quieres saber por qué hay un 25%, este 23,8% que se ha ido voluntariamente de la empresa en los últimos años, ¿vale? Entonces, claro, lo primero que haces es explorar todas las variables que tienes, ¿no? Que en este caso son como unas 16 variables, ¿no? Entonces, cada una variable se puede visualizar individualmente de esta manera, ¿no? Como viendo distribuciones, histogramas. Por ejemplo, si tenemos puesto el salario como unos rangos, en este caso está como un poco anonimizado, entonces no se pone como dinero exacto, ¿no? Pero en este caso está como cuántos tienen un salario bajo, mediano y alto, ¿no? Pues bueno, pues ves que el 48% es bajo, mediano el 42% y alto solo el 8%, ¿no? Ves que tienes sobre todo gente en ventas, luego gente técnica, luego gente de soporte y tal, ¿no? ¿Vale? Entonces esta, como digo, es la variable que queremos entender. Entonces, si yo pincho en ella, aquí veis que automáticamente en gris es la distribución de todo el mundo, en azul los que he seleccionado, que en este caso es la gente que se ha ido, ¿vale? Entonces ya, por ejemplo, inmediatamente, ¿vale? Si yo aquí pongo que quiero que me saques los factores, veis qué variables me correlan más con eso. Por ejemplo, lo que me dice que me fije sobre todo de las 16 gráficos, en este caso son 16, pero hay veces que tienes cientos de variables, ¿no? Entonces me dice, oye, fíjate, lo veis, en la satisfacción, porque está bastante correlado con irse, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí veis, ¿no? La distribución de la satisfacción, ¿vale? Veis que la mediana es un 6, esto es como un cuestionario que pasarán a los empleados, ¿vale? Y la mediana de los que se van es un 4, ¿vale? Entonces, bueno, veis que los valores además están muy concentrados en ciertos valores. O te dicen que están muy poco contentos, ¿no? Un 0 o un 1, ¿no? O sea, como que están muy quemados, ¿no? O te dicen, bueno, un 0,4 y tal, que está como por debajo de la media, ¿no? Y luego fíjate, esto es interesante, ¿no? Porque estos están más o menos en la media, pero a mí por lo menos me llama la atención que están como en la media, gente muy contenta que se acaba yendo. O sea, gente que estaba en un 8 también se va. No mucho más, pero se va como en la misma proporción de la media, ¿no? Entonces, fijaos, este hallazgo, o sea, yo aquí he partido de una pregunta muy básica. ¿Qué diferencia más estadísticamente de todas las variables que tengo a una cosa y otra? Y fijaos como una manera hipervisual, sin escribir una línea de una fórmula en Excel o de saber SQL y visualización de datos, con un clic ya estoy aquí, ¿vale? Que ya esto me está llevando a algún terreno interesante, ¿no? Entonces yo aquí puedo filtrar y decir, hostia, pues me quiero fijar qué diferencia esta gente que dice que se va y está contenta, ¿vale? Entonces filtro a estos, ¿no veis? Y lo habéis visto, en cuanto he filtrado a estos que están bastante contentos para la media de la empresa y aún así se han pirado, me dice que me fije en los años que lleven en la empresa, ¿lo veis? Entonces, fijaos, esta gente que se ha pirado se ve que lleva a partir de 5 años en la empresa. O sea, hay gente contenta yéndose y esto parece que pasa especialmente al 5.º año, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en esta empresa además se suelen hacer promociones a los 5 años, pero fijaos, se pronuncia a muy poca gente, ¿vale? De esta que se va, ¿no? Y además, si nos fijamos, muchos de ellos, a pesar de que llevan 5 años en la empresa y además están contentos, y además vemos que además son buenos empleados, porque fijaos que correla con que sacan buenas notas en la evaluación de recursos humanos, esta gente, mucha, sigue en un rango salarial bajo, ¿vale? Entonces, ¿no veis? De alguna manera esto me está generando una buena hipótesis de creer que esta empresa está fallando en promocionar o subir el salario a ciertos empleados que llevan más de 5 años en la empresa, ¿vale? Luego aquí te puede venir un manager o alguien que sabe más y decirte, bueno, no pasa nada.
yo conozco a mucha de esta gente, aunque ponemos que son buena nota, en realidad no se está midiendo bien el performance que tiene y no son tan productivos. Y les dejamos ir. Entonces, por eso nos está subiendo, ¿no? Pero veis, pero igual no es eso, igual sí es verdad que no tal, ¿no? Pero veis, estás pudiendo generar esta conversación con muchos más datos, ¿no? Y en una empresa grande, con mucha gente y tal, en el que ya no sois 3 o 4 que te conocéis, estos patrones pueden tener mucha relevancia, ¿no? Tal es el nivel que aquí creas un modelo predictivo, ¿vale? Y el modelo predictivo es súper bueno, predicción, ¿vale? Pero aquí ahora voy a intentar explicar el modelo predictivo, ¿vale? Entonces, eso simplemente ha sido un hallazgo muy descriptivo, ¿vale? O sea, que está guay y sobre todo es que es muy visual y es sin código, ¿vale? Pero realmente vais a ver, esto mola mucho más lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahora es entender qué combinación de variables exactamente es la que predice que alguien se pire de la empresa, ¿vale? Entonces, he coloreado, o sea, cuando esto que veis, esta nébula que parece un cerebro en el centro, cada puntito de aquí es un empleado de la empresa. Hay 15.000 puntos, ¿vale? Y lo que Graph saca es un montón de conexiones entre los empleados que se parecen entre ellos, teniendo en cuenta todas estas variables, ¿vale? Que hemos hecho, ¿vale? De tal manera que estos clústeres que veis aquí, ¿vale? Cada uno de estos clústeres son grupos de personas que tienen cierta homogeneidad en combinaciones de variables, ¿vale? Entonces, cuando yo coloreo por la variable que quiero entender, hay gente en rojo, que es la que se va, que está random en mitad de la nada, ¿no? Pero la mayoría se suelen agrupar en alguno de estos clústeres, ¿no? Esto me viene a decir que hay 3 patrones claros, 3 combinaciones de patrones claros que predicen bien por qué los empleados se van de esta empresa, ¿vale? Entonces son como 3 grupos distintos, 3 combinaciones de razones distintas, ¿no? Entonces, si yo quiero entender, eso es un modelo predictivo por debajo. O sea, un modelo predictivo en realidad es una función matemática que en el espacio, esto hemos reducido a 2 dimensiones, o sea, hemos aplicado aquí una técnica de reducción de dimensionalidad para algo que no podías visualizar porque tenemos 14 dimensiones, tú no puedes visualizar más de 3 dimensiones en el espacio, estás siendo capaz de visualizar esa alta dimensionalidad en menos y entonces esa función matemática que rompería el espacio para hacer el modelo predictivo, de repente tú puedes observar esas regiones en dimensiones raras donde hay patrones que predicen, ¿vale? Entonces, en este caso además hay 3 diferenciadas, ¿vale? Entonces yo podría coger esta nebulosa de aquí, ¿vale? Y entonces ver que esta gente es gente que trabaja en torno a 250 horas al mes, ¿vale? Que tiene un nivel de satisfacción bastante alto, ¿vale? Que son buenos empleados, ¿vale? Que llevan en la empresa 5 o 6 años y diréis, coño, es exactamente los que estábamos viendo antes. Pues efectivamente, antes hemos llegado a esa conclusión de ese grupo haciendo una exploración, ¿vale? Y aquí veis que es un poco como 50-50, ¿vale? O sea, que cuando tú tienes esa combinación, hay gente que al 5.º año la mitad se pira y la otra mitad se queda, ¿vale? Entonces, fijaos qué accionable es decir, coño, me voy a quedar con estos 900 tíos que están en riesgo de irse y tienen exactamente esas características y no se han ido, ¿vale? Y entonces vamos a empezar a repasar fulanito a menganito y cruzarlo a lo mejor contra variables con sus managers de a ver aquí, de esta gente que está en riesgo de irse, en cuánto le podemos crear el salario para que salgan de esta zona de peligro, ¿vale? Mientras que estos tíos que están aquí son distintos, ¿vale? O sea, estos tíos tienen otro patrón de por qué se van. Estos tíos te dicen que están quemadísimos, que de satisfacción cero. Estos tíos los tienes en 6-7 proyectos a la vez. Estos tíos no trabajan 250 horas al mes, sino están en el extremo de las 300, ¿vale? Y estos tíos llevan menos años, llevan 4 años en las empresas y ya se están pirando, ¿vale? Entonces, claro, de nuevo, aquí igual hay una interpretación y tiene sentido que la empresa juegue este juego y tú quieres jugar a este tipo de empleado, explotarlo al máximo y que se vaya el 4.º año, pero igual no, ¿no? Sí, yo he trabajado ahí, de hecho. Sí. He trabajado en esta, yo creo. En un McKinsey o algo así, ¿no? ¿Vale? Entonces, no quería decirlo, es muy educado, yo lo he dicho. Pero solo tenéis que ir a LinkedIn y mirarlo. Entonces, fijaos, ahora os voy a ir con un ejemplo que es completamente real y a lo mejor os parece interesante de ver, porque lo hice hace relativamente poco y me mola mucho y es parecido a este, pero con todos los españoles, ¿vale? Estos son 200.000 españoles, la encuesta más grande que se hace en España y en muchísimos sitios, y es la encuesta que todos conocéis, que es la EPA, ¿vale? La encuesta de la población activa. Que mucha gente se pregunta, ¿por qué hace falta hacer una encuesta tan grande para saber lo que cobra la gente y las condiciones del mercado laboral? ¿Esos datos no los tiene la Seguridad Social? Y la respuesta es sí, pero la Seguridad Social no sabe la economía sumergida, ¿vale? Entonces, por eso hay que hacer una encuesta de esto, ¿vale? Entonces, fijaos, por ejemplo,
como veis aquí tenemos muchas más variables, tenemos 64 variables, ¿vale? Porque se saben muchas cosas en la EPA de la gente, ¿vale? Entonces, como veis, también hay aquí clústeres de historias, ¿no? Entonces, esto que veis aquí, ¿vale? Es la retribución, la variable que te representa la retribución en bruto de lo que gana la gente, ¿no? Entonces diréis, esta variable es un poco rara. Sí, es un poco rara porque hay alguna gente que ha declarado ganar 4 millones de euros al año, ¿vale? Entonces, claro, hay el 99,79% de los españoles gana entre 0 y 200.000 euros al año, ¿vale? Entonces, claro, por eso estos outliers te joden un poco el gráfico. Si yo filtro así, veréis que hay exactamente 228 personas de 200.000, o sea, poquísimo, ¿vale? O sea, menos de un 1%, ¿no? Que gana más de 250.000 euros al año, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que hago aquí normalmente es que le pincho aquí, ¿vale? Le doy aquí a Zoom, ¿vale? Y que ya lo tenía aquí hecho, ¿vale? Y entonces automáticamente aquí veis la distribución, ahora sí, de lo que gana la gente en España entre 0 y 100.000 euros, ¿no? Entonces, veis que la mediana es 21.000 euros, es el salario mediano, es el salario más frecuente además, ¿vale? Y aquí veis que si ganáis más de 30.000 euros, pues bueno, enhorabuena, estáis en el 25% de los españoles, cuartil tercero, que más dinero ganan, ¿vale? Que esto es muy guay ir a chavales junior joven, ¿no? Que fichas y te quejan ganando 30.000 y dices, tío, acabas de entrar al mercado laboral y ganas más que el 25% de la población, ¿no? ¿Vale? Y entonces, bueno, si lo filtras así, ¿no? ¿Vale? Pues te vas quedando, ¿no veis? Arriba va cambiando y si te quedas, por ejemplo, con el top 10%, ¿vale? Pues veréis que si ganáis más de 45.000 euros al año brutos, estáis en el top 10%, ¿vale? Y si sigues filtrando, ¿no? Y te quedas, no sé, con el top 3%, ganar más de 60.000 ya estás en el top 3, ¿vale? Y top 1% es ganar más de, mirad, ganar unos 80.000 euros al año, 77, 75, estás en el top 1%. Que a veces parece que el 1% es Amancio Ortega y 4 más, ¿no? Y es ganar 70.000 euros al año, ¿no? ¿Vale? Seguro que más de uno sale muy motivado hoy de esto, ¿no? Vale. Es que es verdad, o sea, al final somos felices por comparación, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, si por ejemplo yo selecciono aquí a la gente que gana, digamos, más de 40.000 euros al año, 50.000, ¿no? El top 10%, pues veis que enseguida me dice que me fija el nivel de estudios, ¿no? Y que la inmensa mayoría de la gente que gana más de eso, pues tiene carrera, ¿no? Entonces yo podría decir, hostia, ¿y qué gente gana en España bastante pasta teniendo solamente educación primaria, ¿vale? Y educación primaria y primera etapa de educación secundaria, ¿vale? Y entonces, ¿no ves? Automáticamente puedo ver, ¿no es? Que esto correla muchísimo con los años de antigüedad en la empresa. O sea, en España solamente puedes aspirar a ganar esa pasta si llevas en una empresa, pues aquí lo veis, que he pinchado mal. Si llevas en una empresa toda tu vida, o sea, 21 años de mediana, ¿vale? Mientras que, como veis, o sea, la media en España son 9 y la mayoría de la gente está entre 0 y 2 años, ¿no? ¿Vale? ¿No? Pero bueno, aquí la historia es que yo podría ir variable por variable de nuevo, podría rápida, no os he enseñado, pero tenemos otras interfaces que hacen cosas muy chulas. Por ejemplo, Ojo, si Victoria, yo digo, que son menos 8, ¿eh? sí, Que te veo. hostia. Lo dejo aquí ya. Pues compara hombre y mujer, te dicen, pues, ¿en qué variables se diferencia más? Bueno, podría hacer 1000 cosas, ¿no? Pero bueno, por quedarme con esto, lo que quería decir es que rápidamente decirme, bueno, pues como veis, qué clúster, ¿no? O sea, qué clúster exactamente no gana más de 50.000 pavos, ¿no? Y entonces lo veo aquí, que es el clúster 23, ¿no? Y entonces aquí vemos que esto es exactamente la persona que gana esa pasta en España. Responsable de una empresa, o sea, jefe, con estudios universitarios, que está en una empresa de más de 200 trabajadores, que lleva unos 15 años en la empresa, que está en esta categoría profesional de otros técnicos profesionales científicos e intelectuales, que tiene entre 40 y 49 años y que está sobre todo en la Comunidad de Madrid o en el este de España, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿veis? Eso es un insight y una forma de entender los datos completamente distinta a todo lo demás, ¿no? Y esto pues lo puedes aplicar a esto que veis aquí, son todos los pisos de Idealista en Madrid, y puedes hacer un modelo y ver que el modelo tiene un error relativamente pequeño, era como de, creo que era como de en torno a un 10% del precio del piso, ¿vale? Y si hablas con alguna inmobiliaria te dice, eso es lo que se suele negociar, ¿no? Normalmente, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo el modelo recoge el precio de negociación, ¿no? ¿Vale? Y puedes aplicarlo a, esto es como se mueve gente por Estados Unidos, puedes aplicarlo a entender también tweets de tus clientes o mensajes de soporte. Esto es gente de clientes de ING
preguntándole cuándo van a meter Apple Pay, ¿no? Y toda esta gente pidiendo Apple Pay. Y aquí dice, hostia, toda esta gente pidiendo Apple Pay, adivinad en qué mes metió Apple Pay NG, ¿no? ¿Vale? Y puedes hacer un millón de cosas, ¿no? Pero como en realidad no venía tanto a contar el producto, sino también de la empresa, pues lo voy a dejar aquí. Que es la pregunta que ha hecho Rubén ahora. Le gustaría saber en qué momento estás como compañía, cuál es la visión, cómo os veis en 5 años. Sí, buena pregunta. Pues somos una empresa y una startup rara de cojones, en el sentido de que llevamos 4 años y medio, para 5 ya, haciendo producto, muy enfocados en el producto y vendiendo poco, o sea, vendiendo poco en el sentido de que hemos empezado a comercializarlo medio en serio y a abrirlo a más gente y tal, sobre todo a lo largo del año pasado. Para que hagáis una idea, el año pasado empezamos con 18 clientes o 20 o así, y hemos acabado con 60, ¿no? Y llevamos 4 años y medio, ¿no? Y eso es porque es una startup que no es la típica startup que coge 4 librerías open source, la junta con una buena idea y saca un MVP que puede validar, va iterando, tiene clientes y luego explotas, ¿no? Sino que somos una startup que no suele haber muchas, de crear un montón de tecnología desde cero, creer que la barrera de entrada la ponemos sobre todo en la tecnología, ¿no? Y no en otras cosas, ¿no? Y a cambio también, pues creemos que aspiramos también a un mercado como más grande y demás, ¿no? Entonces, estamos en 60 clientes, 26.000 de MRR, para que hagáis una idea, ¿vale? Y este año con mucha ilusión de ser el año que más crezcamos. Ya el año pasado crecimos mucho a nivel de clientes y este año además vamos a sacar ahora, porque estuvimos vendiendo muy a mano, digamos, sacamos un freemium y el que nos iba llegando, y ahora vamos a sacar que la gente pueda meter la tarjeta de crédito, hacer tal, y también empezar a vender también a otro tipo de cliente enterprise, combinar estos 2 tipos de modelos, ¿no? Tener tickets... Joder, si se quiere entrar de todo. Combinar, tener un modelo con tickets pequeños. Nuestro producto tiene que ser un producto que la gente aprenda data science con esto, lo aprende en un bootcamp tal, porque tenemos un gratis generoso. Luego, alguien quiera meter la tarjeta de crédito para probarlo con datos reales, con mucha cantidad y con empezar a colaborar. Y luego te podamos vender un pricing mucho más caro porque tenemos una integración de la leche o algo que tu empresa necesita y llegar a un ticket de 40, 50K, 100K anuales, ¿no? Y luego también que consultoras y partners se conviertan como en partners y te hagan de canal de distribución y tener esa capilaridad a través de eso. Y queremos jugar a esas dos, tener por un lado como que la gente aprenda data science con Graphics y sea una herramienta casi educativa, y entonces es nuestro marketing, ¿no? En lugar de gastar Google Ads y tal, que están muy caros, como ser famosos por el producto, esto lo llama ahora Product-Led Growth, y luego combinarlo con esas licencias que te permiten tener una larga cola de clientes que paguen poco, y luego tener servicios para el enterprise, sacarle y ordeñarle lo máximo, ¿no? También, por cierto, Victoriano, que preguntaba, y Carlos Guerra, que ya estuvo en el otro directo, creo que justo lo comentaste en LinkedIn, no sé si hoy o ayer o algo así, tu mítico Notion, macho. Ya el metaanálisis de tu Notion que has hecho con Graphics ya es petar. Pero tu mítico Notion, yo esto se lo recomiendo a todo el mundo, lo tengo guardado en bookmarks, ¿eh? en mi Chrome, lo juro, lo puedo demostrar. Sí, puedo poner aquí un link para que el que quiera verlo e informarse más, lo cuento rápidamente. Básicamente, yo llevo 2 años súper obsesivo con esta herramienta que se llama Notion, que igual muchos conocéis. Me parece la herramienta de... Como startup mega interesante, ¿eh? Rechazaron financiación durante siglos y luego cogieron 5 millones a valoración de 2 billion o algo así. Bueno, estuvieron a punto de morir, estuvieron haciendo como nosotros 5 o 6 años, muy pocas personas, a punto de morir 40 veces y quedarse sin dinero. Porque no, es típico producto como los que yo creo que si verdaderamente nos creemos el venture capital y es pues emprender en cosas difíciles de hacer y disruptivas, pues claro, llevan años hacerlas. Es que aunque te dé mucha pasta, programar cosas desde cero lleva años, ¿sabes? Entonces son como nosotros, o como Webflow, que también estuvo 10 años hasta que hizo su primera ronda significativa, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero creer que nosotros estamos en esas también, ¿no? ¿Vale? Y entonces, nada, Notion es una herramienta muy buena. Llevo 2 años, toda la información de Graphics, todo el conocimiento de Graphics de la empresa se vuelca ahí, ¿vale? O sea, desde la descripción de las features que queremos hacer a todas las reuniones internas que hacemos se documentan en Notion. Todo está en Notion como una especie de mix entre bases de datos como si fueran spreadsheets de Google Sheets con documentos, como si fueran documentos de Google Docs. Y lo bonito es que todo se puede conectar muy bien y todo se puede colaborar muy bien. O sea,
Entonces, yo a nivel personal lo uso para guardar todo el conocimiento que aprendo yo por mí mismo. O sea, si tengo aquí un libro de cómo escribir bien y cómo, en plan, textos técnicos, y a nivel de este libro está muy bien, tengo una pinta de comunicar bien por escrito y tal, ¿no? Pues si yo aprendo algo interesante de aquí, lo guardo en Notion, el libro, lo que he encontrado, y si este libro lo encontré porque alguien lo recomendó, también lo recomendó, eso también está ahí. Y entonces todo eso lo conecto con una especie de taxonomía que va emergiendo, que es la que visualizo en ese tweet, ¿vale? Y entonces me permite conectar ideas y eso es la creatividad. O sea, la creatividad es ser capaz de conectar ideas distintas en el momento menos dado, ¿no? Pero antes lo delegaba mucho a la memoria, ¿no? Y a ese momento eureka, y estas herramientas te llevan a ese momento eureka todo el rato, porque el hecho de guardarlo y conectarlo hace que todo el rato te esté sugiriendo cosas del pasado que ya guardaste y entonces empiezas a ser mucho más consciente de esos patrones y de ese aprendizaje que vas teniendo. Se llama un poco como second brain a este movimiento, me parece muy interesante. De hecho, voy a dar una charla este viernes al equipo sobre este tema. Y de verdad me parece la leche y os recomiendo mucho esto a nivel profesional como individuos, de lo que vais aprendiendo, porque es distinto a coger notas, ¿eh? O sea, obviamente es una evolución de coger notas, ¿no? O sea, es una manera de coger notas, pero que las vas conectando por defecto, ¿vale? Porque si no, es que yo nunca reviso notas sueltas del pasado, porque son difíciles de encontrar, son difíciles de digerir, son difíciles de procesar. Y esto lo que te obliga es a estar el foco en la conexión y no tanto en tu resumen, ¿sabes? O sea, yo no paso mucho tiempo resumiendo cosas si entráis ahí. Yo lo que hago es capturar cosas que hacen un trigger en mi cabeza de esto es interesante y luego, sobre todo, conectarlas con otras, ¿no? Sí, señor. Y luego, tío, la anécdota de lo de Twitter y cuando te llevaste al fundador por Granada de copeo Sí, o algo así era, y cerramos con eso, tío. Es que no me puedo ir sin preguntarte. No, es que, o sea, Javi, mucha gente se impresiona de que me sigue bastante gente en Twitter y que, bueno, tengo bastante tweets y cosas así. Y es porque en España había unos tíos, unos fenómenos que hacían un evento que se llama Evento Blog España, eh, que es la leche. El evento Blog España en su día, en el 2007, eh, toda la gente que hacía cosas en Internet, todos los emprendedores tal, iban a eso, ¿no? Y yo hacía un blog entonces de mi instituto y entonces por eso me invitaban para contar de cómo desde un instituto alguien hace un blog y demás, ¿no? Y ahí me contagié mucho de este espíritu emprendedor. Entonces, un año invitaron a Jack Dorsey, ¿no? Y al otro fundador, que ahora me viene el nombre, que es menos conocido, y los invitaron a dar una charla. A dar una charla en Sevilla sobre tal. Y eran unos pringados, porque llevaba un año y Twitter, claro, no era famoso realmente. Era famoso entre gente muy friki, era una cosa como rara. Y nada, entonces como la 9-1 era vegana y tal, como son esta gente americana de Silicon Valley bastante frecuente y tal, que por ahí también es vegano, pero me va a parecer que tal. Pero el caso es que en esa época, en 2007, era más raro todavía. Entonces me dijeron, joder, tú que hablas un poco inglés y tal, ya tienes por ahí etapas. Y entonces nada, yo me abrí cuenta de Twitter un poco por compromiso de conocer a un emprendedor que te cuenta su producto y te dice, pues mira, y me vendió el Twitter y demás, ¿no? Entonces, claro, todos los que fuimos al evento nos lo abrimos y yo creo que fuimos un poco como la primera comunidad de Twitter en España, los que fuimos al evento por conocer a este hombre. Entonces, claro, por eso de ahí que, claro, si me seguía mucha gente que estaba desde el principio, pues ya tiene un poco efecto red, ¿no? De que cada vez y tal, ¿no? Y luego, pues sí, vinieron hace 2 años a España y estuve con ellos y estuvimos un poco rememorando y tal. Y de hecho, Graphics nace de una startup anterior, de un producto anterior, que era analizar datos de Twitter, que se llamaba Contexto, y teníamos como mucho foco en ese tipo de... La web sigue, contexto.io. Sí, de hecho tenemos gente que sigue pagando por Contexto. O sea que unos cuantos clientes siguen ahí después de 6-7 años, ¿no? Que lo hicimos, siguen pagando por ello, ¿no? Y 1.000 euros al mes alguna. A ver si en unos años alguien cuenta lo mismo de ti, macho. Si dice, pues yo estoy con Graphics, tío, hace tiempo. Sería bonito. Sería bonito. Y ya está, ahora está. Pues nada, señor, oye, pues nos quedamos sin tiempo, tío. La parte personal tuya también de vida y tal, yo creo que si me das permiso, igual les comparto también el directo anterior, que fue más por esa parte personal también. Sí. Yo creo que estuvo súper interesante también esa. Y nada, oye, un placer de nuevo, tío. Muchas gracias por dedicarnos esta hora aquí tan tarde de miércoles. Nada, Que te quede mucha jornada. Estoy seguro que entre toda la gente que tenéis, que siempre me parece brutal la comunidad
que estáis creando y no lo he dicho, pero lo digo otra vez porque siempre lo digo. De verdad que este tipo de gente que sabe de finanzas para startups tan codiciado más que los programadores, ¿no? Porque son fundamentales y hay todavía menos conciencia. O sea, esto de que faltan programadores se habla mucho, ¿no? Pero que haya gente que sepa de finanzas para startups se habla poco y es muy distinta a las finanzas de una startup de las finanzas de una empresa tradicional. Y, joder, hay poca gente en España que, como Jaime, que haya tenido esa experiencia y haya creado un framework, ¿no? O sea, haya creado como una manera de trabajar así, ¿no? Y yo desde el minuto uno que lo conocí fue como, joder, qué bien que haya gente así y que le pillamos en un momento en el que está como un poco como emergiendo, ¿no? Y Sí, ya sí, digo, sí. o sea, que espero que salga mucha más gente para el ecosistema porque verdaderamente es fundamental para que esto crezca. O sea, hace falta mucha más gente así como vosotros. Sí, pues Hostia, nada, hay muchas alguien que me gracias. conoce del EVE, que es el evento ese, Vanessa. Qué Justo. increíble, ¿eh? Qué Sí, fuerte, macho. pues nada, oye, gracias por tus buenas palabras también hacia nosotros y oye, nos vemos pronto. Y nada, y gracias a todos también Muy por... bien. Bien, gracias a Venga, todos. gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.